La volatilidad siempre es una oportunidad para buscar las inversiones que queremos a largo plazo. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando hay momentos de volatilidad? En los márgenes empresariales, en los beneficios y, por supuesto, en las expectativas, las guías que dan las empresas. En todos esos aspectos, lo que hemos recibido de las empresas norteamericanas que han publicado resultados ha sido claramente positivos. Sin embargo, ha habido volatilidad en el mercado norteamericano. No solamente volatilidad en Estados Unidos, sino también en los bonos soberanos de los países europeos, etc. ¿Cuál es la causa? La causa no es la llegada de una administración que lo cambia todo en un mes y poco, obviamente. La realidad de los últimos meses ha sido la siguiente. Durante muchos meses, la administración anterior en Estados Unidos ha estado tirando de enorme gasto público, mucho más contratación pública y deuda pública, que ha generado un problema de inflación persistente. El gran problema ha sido que había unas expectativas demasiado optimistas por parte de los bancos centrales en cuanto a la reducción de la inflación. Ya en el año 2024, la Reserva Federal bajó tipos demasiado pronto cuando todavía no había una evidencia empírica de que la inflación estuviese bajo control. Las expectativas del mercado eran de grandes bajadas de tipos significativas por parte de la mayoría de los bancos centrales ante lo que se percibía que iba a ser un proceso de desinflación muy claro. Pero las señales de esa ralentización en el proceso de desinflación ya existían entre septiembre y diciembre del año pasado. El aumento del gasto público, el aumento de la deuda y el aumento de la contratación pública llevaron a un avance del crecimiento en la cantidad de dinero a máximos de 27 meses. Cuando la cantidad de dinero y el gasto público se disparan, obviamente la inflación se hace persistente a pesar de que el precio del petróleo ha estado ayudando. Una vez que el mercado se da cuenta de que el problema de inflación no es algo que se va a solucionar rápidamente, empieza a descontar menos bajadas de tipos y menos expansión por parte de los bancos centrales. Y lo que genera es una toma de beneficios y una corrección. Esa corrección es, como siempre, una oportunidad porque la evidencia real es que, mientras tanto, la cantidad de dinero en el sistema, la masa monetaria global, va a crecer en el año 2025 más de un 12% y ya está creciendo bastante. Por lo tanto, no solamente crece por encima del Producto Interior Bruto real, sino que además genera otras oportunidades para los inversores a la hora de buscar aquello que nos puede gustar. El riesgo de recesión en Estados Unidos no lo ha generado la nueva administración. El riesgo de recesión en los Estados Unidos viene desde hace meses precisamente por el exceso de gasto público y el exceso de deuda. Tomar medidas para controlar el gasto público y para reducir los excesos y con ello el déficit y la deuda es esencial para bajar la inflación, y el gasto público, que es parte del cálculo del PIB, puede reducirse y generar una pequeña reducción en el Producto Interior Bruto, pero eso no es negativo, sino positivo para la economía. Es curioso cómo en el año 2022 nos decían, con 2 trimestres de reducción del Producto Interior Bruto, que aquello no era una recesión. Y ahora nos dicen que todo es un problema porque el presidente Trump ha dicho que la reducción de gasto público que se está llevando, que es esencial para bajar la inflación, es un factor que puede afectar a corto plazo al PIB. Pero ¿qué nos importa a nosotros? El Producto Interior Bruto del sector productivo, no el Producto Interior Bruto que viene de disparar el déficit, la deuda y con ello la inflación. Por lo tanto, creo que debemos ser más cautelosos al identificar causalidad directa por toda esta cantidad de anuncios que además no tienen ningún sentido cuando entendemos, como es el caso, que los aranceles
con la administración Biden no solamente se mantuvieron, sino que se aumentaron, y que los aranceles en China y en la Unión Europea también se han aumentado en estos últimos años. Es decir, si los aranceles fuesen la causa de la inflación, China y la Unión Europea tendrían un problema gravísimo de inflación. Sin embargo, no es el caso. Los aranceles son una herramienta para negociar y para equilibrar la balanza. El anuncio de esos aranceles no es el factor que lleva a la volatilidad. El anuncio de que se vaya a reducir el gasto público no es algo negativo para la economía de Estados Unidos, sino algo positivo para la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, miremos las oportunidades, porque si fuese todo por culpa de las políticas que llegan de la nueva administración de Trump, entonces los bonos soberanos europeos no habrían caído. Y los bonos soberanos europeos han caído. ¿Por qué? Por expectativas de mayor inflación. Curiosamente, esas expectativas de mayor inflación vienen en una Unión Europea que se lanza a mucho mayor gasto público y mucho mayor endeudamiento. Prestémosle, por lo tanto, atención a las expectativas de inflación. Ese es el factor que llevamos comentando desde hace muchos meses, en el que tenemos que tener el ojo como inversores, porque mientras exista todo el viento de cola inflacionario de gasto público y de deuda que se ha creado en el año 2024 con más de 70 países en elecciones, esa inflación no va a bajar por casualidad. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Reducir el gasto público y la deuda no es algo negativo para la economía de Estados Unidos, sino lo contrario.